La memoria o la mente podría ser como instrumento de fe. La memoria o la mente como instrumento de fe. Mire, una de las lindas capacidades, maravillosas capacidades que el Señor puso en el ser humano es la capacidad, hermano, de pensar. Y quiero decirle que todos estamos cubiertos de dicha bendición. Ahí se mira el poder maravilloso de nuestro Dios obrando, y mire, todos tenemos esa bendición. Aquellos que hemos tenido el privilegio de ser padre o madre, bueno, a mí me impactan los bebés, cómo van creciendo, pero una de las cosas que a mí me impacta es esa capacidad mental. Cómo van asimilando, captando, entendiendo, pero de una manera tan maravillosa. Y de hecho, pues eso deja ver sobre todo el poder, ¿verdad?, que hay en nuestro Dios, en nuestro Creador. Quiero decirle que bajo esa capacidad de pensar que todos tenemos, todos somos capaces de... ¿Qué hacemos con la mente, verdad? Podemos reflexionar, analizar, podemos comparar, podemos hacer muchas cosas con nuestra mente. Pero algo maravilloso que hacemos con nuestra mente es también el recordar, hermanos. El recordar. La capacidad de recordar nos permite, a través, ¿verdad?, de nuestra memoria, de retornar a hechos pasados y recordar de ellos lo que se estime conveniente. Para mí eso es un privilegio, repito, una demostración del maravilloso poder que hay en nuestro Dios. E insisto, todos andamos llenos de esa grandeza de nuestro Dios. Pero quiero decirles que al respecto, la memoria o la mente puede ser usada como un instrumento de fe, y esa es la parte que queremos recalcar. Y es usada o puede ser usada como un instrumento de fe cuando somos capaces, óigase bien, de recordar no solo lo malo de la vida, sino todas las bendiciones, los beneficios que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos, ¿verdad?, en lo que es nuestra historia de vida cristiana. Yo no sé cuántos años tiene usted. Si usted me pregunta a mí, si ya puedo sumar 50 años. Yo recuerdo a mi abuelo llevándome a la iglesia, mis 7, 8 años, y todavía me recuerdo así de la mano de mi abuelo. Él me llevaba de su mano, y yo iba con él por todas las calles de San Miguelito hasta llegar ahí por el INSA. Eso nosotros lo corrimos muchos días. Yo recuerdo eso. Desde ese entonces, pues conocimos el Evangelio, y han sucedido muchas cosas a través de las cuales de manera particular podemos hablar de lo que ha sido, la grandeza de nuestro Dios. Entonces decimos que una de las capacidades que tenemos, o más bien una de las cualidades de la mente, es que podemos recordar las cosas pasadas, muchas de las cosas pasadas. Y bueno, para aprender a usar la memoria como un instrumento de fe, necesitamos, óigase bien, va a parecer tan sencillo, pero es tan necesario lo que vamos a expresar,
Todos sabemos que podemos usar la memoria para recordar, pero no lo relacionamos con nuestra fe. Y yo quiero expresar en esta noche que sí, la memoria es un instrumento de fe. Y es un instrumento de fe cuando la activamos, sobre todo, óigase bien, para recordar todos los hechos maravillosos que cada uno de nosotros hemos conocido de parte de nuestro Dios. Pero sobre todo, hermanos, activar esa memoria en los momentos de dificultad. En los momentos, hermanos, cuando estamos pasando a lo mejor situaciones duras, situaciones difíciles. Y una cosa que no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, es que me olvido de todas las cosas que Dios ha hecho, de todas las maravillas pasadas en las que Dios se ha manifestado en mi vida. Y como estoy abrumado por una situación específica, pareciera que no tengo ninguna ayuda. Pareciera nuevamente que he quedado huérfano, que he quedado desamparado. Y lo que pudiéramos decir o pensar que en ese momento lo que no hemos activado es el recuerdo, óigase bien, de todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Por eso yo digo, recordemos que la mente, óigase bien, puede ser usada como un instrumento de fe cuando nosotros la usamos en el momento más oportuno. Y ese momento, óigase bien, más oportuno pudiera ser aquellos momentos donde nos encontramos con una situación tan difícil. Y óigase bien, y la mente nos puede ayudar a recordar que en épocas pasadas a lo mejor vivimos situaciones semejantes o situaciones parecidas y tenemos el testimonio personal de cómo Dios obró, de cómo Dios se manifestó en nuestras vidas pasadas y aún con todo salimos adelante. Y eso nos puede ayudar. Fíjese que eso ayuda mucho, porque alivia la preocupación, alivia la aflicción, la hace disminuir. ¿Por qué? Porque levanta nuestra fe el recordar. Cuando usted está recordando, está alimentando, óigase bien, la fe en el Señor. Una manera de alimentar, así como se alimentan los resentimientos, así como se alimentan, fíjese bien, las dificultades, pensándolas. E igual, fíjese bien, alimentamos la fe recordando todos los hechos pasados. Entonces, en lugar de pensar, ay, que vas a ver qué me va a pasar, y si me pasa tal cosa, y si me sucede la otra, y si vienen aquí, y si viene allá, si en lugar de pensar en lo negativo, comenzáramos a pensar en cuántas veces ha tenido el Señor misericordia, ha manifestado sus favores, ha manifestado su grandeza, ha manifestado su gracia en nosotros, entonces, fíjese bien, pudiéramos llegar a disminuir toda la angustia que hay en nuestro corazón. Ahora, déjeme recordarle o déjeme decirle que esto no es mío, eso no es invento mío. Yo quiero que vaya al Salmo 103:1 y vamos a descubrir ahí que si alguien usaba la mente, óigase bien, como instrumento de fe, fue David. David la usó. Y él nos va, fíjese, es quien nos va a enseñar y a instruir cómo debemos, fíjese, usar la mente, sobre todo cuando nos encontramos en momentos difíciles de nuestra vida. Y vamos a leer el Salmo 103 del 1 al 5 y oigan lo que vamos a encontrar. Dice: bendice, mire, se está hablando así a sí mismo. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él se está hablando a sí mismo. Bendice alma mía a Jehová. Y oiga, aquí está el punto. Dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso para mí es lindísimo. Esa instrucción dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios.
Y yo quiero que usted vaya a su momento de dificultad, a su momento de preocupación. Y quiero que capte que cuando hay preocupación, la mente está ocupada. Pero no está ocupada en recordar ninguno de los beneficios del Señor, sino que está ocupada más bien en resolver la dificultad o el problema que usted está viviendo. Entonces la mente, que puede traer alivio, que puede traer descanso, fíjese, a través de lo que estamos pensando, no lo usamos como tal. Y lo que hacemos es, repito, cuando dejamos espacio para solamente pensar en el problema, en la dificultad, en la situación difícil que estamos viviendo, más bien alimentamos lo malo y dejamos de recordar lo que el Señor, óigase bien, quiere que recordemos cuando estemos en los momentos difíciles. Y lo que el Señor quiere que recordemos es, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es una, mire, es una manera de salir adelante cuando nosotros estamos viviendo alguna dificultad. El poner a recordarnos no en hasta dónde puede llegar el problema o hasta dónde puede llegar la dificultad, sino dice que lo que debemos activar en nuestro cerebro es la memoria de todos los beneficios que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios. Entonces por eso yo decía, la mente es un instrumento de bendición, pero si se lo permitimos, porque la mayoría de veces nosotros no, perdón la expresión, no sabemos usar la mente. Y únicamente la usamos para recordar el problema, para recordar la dificultad. Y la palabra de Dios dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Entonces, esto es algo que se puede llevar a la práctica. Esto es algo no solamente para decir, mire qué bonito el hermano. No, yo quiero que cuando usted esté en su problema, en su dificultad, más que alimentar lo que está viviendo, alimente lo que ha recibido de parte del Señor. ¿Cuántos beneficios en toda su historia de vida cristiana usted ha recibido? Cómo Dios ha sido de bueno, y en los momentos de mayor dificultad, en donde usted ha dicho, yo no voy a salir de este problema, yo no voy a salir de esta dificultad. Con los años usted dice, yo salí y salí súper bien. Yo no sé cómo hice, dice, pero la cuestión es que salí. Y uno es obvio, ¿verdad? Que no es la suerte y no es la casualidad quien nos saca adelante. Nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso cuidando de nuestra vida, quien ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo. Y eso es lindo. Y el Señor no quiere, fíjese bien, que borremos. Nosotros usamos chelito a lo mejor para borrar las cosas, o usamos el famoso borrador y borramos lo que hay en el cerebro y ya no nos acordamos más cuando estamos viviendo un problema. Pero fíjese, la palabra nos dice, no que borremos, no que borre, no borre lo que Dios ha hecho en su vida. Lo que la palabra dice es, no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides. Y en los momentos de dificultad es cuando debemos comenzar como a hacer el recuento. Mire, nosotros deberíamos de llevar un diario de toda la manifestación del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Deberíamos de, cuando el Señor me hizo tal cosa, cuando el Señor me hizo lo otro. Y cuando estemos en el momento de dificultad, agarrar nuestro diario, mire, de todas las lindas cosas que hemos recibido de parte de nuestro Dios.
¿Por qué? Porque cuando alimentamos la grandeza de nuestro Dios, entonces también entramos a su reposo y entramos a su descanso. Y nosotros decimos, bueno, si me sacó en aquel entonces de esa situación, ¿cómo no me va a sacar ahora de esta situación que yo estoy viviendo? Amén. Entonces, pero vea usted que lo que falla es que no estamos haciendo buen uso de nuestra mente. No estamos recordando, solo estamos llorando, Dios, ayúdame, Dios, y Dios, yo sé que Dios oye la oración, pero la palabra de Dios dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que hemos recibido y vamos a recibir, entre tanto usted persevere en el Señor. Mire, usted sobre la tierra es un testimonio vivo de la grandeza y del poder de Dios. Usted es un testimonio vivo. Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Dios ha levantado en usted. Un testimonio vivo de su grandeza y de su poder. De cómo Dios, mire, es capaz de sacarnos adelante de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Pero ¿qué beneficios? ¿Qué beneficios hemos recibido? Y luego dice, y no olvide ninguno de sus beneficios. Entre los beneficios que hemos recibido, que el Señor, o más bien el salmista o David recordaba, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Una de las cosas que hemos recibido de parte de nuestro Dios es el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, fíjese bien, que el Señor echa a lo profundo de la mar nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. No se acuerda más. Nosotros nos estamos recordando, porque levantamos un sentimiento de culpa, porque no le creemos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestros labios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A nosotros nos cuesta perdonarnos, pero Dios nos ha perdonado y nos perdonó, fíjese bien, en Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere que recuerdes es que no eres un ser culpable. Dice, no eres un ser culpable, eres un ser perdonado. No eres un ser culpable. Nosotros andamos como seres culpables. Hice tal cosa, me equivoqué aquí, hice allá, debí. Nosotros nos movemos como seres culpables. Y el Señor no quiere que nos movamos como seres culpables, como reos a muerte que andan por ahí escondiéndose. No nos debemos esconder. Nosotros no somos seres culpables. Nosotros somos seres perdonados en Cristo Jesús y libres de toda culpa. Amén, libres. Dile, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y mira una cosa que linda: el que sana todas tus dolencias. El que sana. O sea, que en otras palabras, no somos personas enfermas. Somos personas que estábamos enfermas, que estuvimos enfermas, pero que por la gracia de Dios, fíjese, somos personas sanadas por el Señor. Sanadas por el Dios eterno, por el Dios todopoderoso. Ahora, podemos recordar ambas cosas. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Pero el Señor nos perdonó. ¿Cuántas veces nos enfermamos? Pero el Señor te sanó. Y dice que todas esas cosas deberían de formar la lista de tu propia historia de cómo Dios se ha manifestado en tu vida particular. Y en los momentos de preocupación, no entrar en la aflicción, sino que tu mente sea activada para recordar todos los beneficios que el Señor, óigase bien, que ha recibido de parte del Señor. Pero yo no sé si ustedes se dan cuenta, yo sí me descubro.
yo me descubro en la preocupación, afligiéndome más de la cuenta. ¿Por qué? Porque mi cerebro, no hago con mi cerebro lo que debo de hacer. ¿Pero qué debo de hacer con mi cerebro? Olvidar la preocupación y recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No teníamos lo que deseábamos, pero iba a llegar un momento en el cual íbamos a tener, por gracia de Dios, lo que estábamos necesitando. Y bueno, yo recuerdo que esa vez vino el pastor Jorge y fue usado de una manera admirable. Pero así como lo hice, admirable. El pastor Jorge, ese día domingo, cuando se iba a ir, recuerdo que estábamos ahí en Mr. Donas. A él le gusta comer la quesadilla de Mr. Donas. Y entonces se sentó conmigo y me dice el pastor Jorge, mira, me dice, ¿hace cuánto revisaron tu salario? O sea, yo llevaba ya 10 años de estar en la iglesia y a mí no me habían dicho nunca nada, y entendía que yo no lo podía decir. Mira, necesito como más salario, y yo no lo iba a decir nunca. No lo iba a decir. Y el pastor Jorge me dice, ¿cuánto tiempo? Y yo le digo, pastor Jorge, quizás mis 10 o 15 años. A mí nunca me han preguntado por eso. Entonces el pastor, yo lo vi no como del pastor Jorge, sino yo entendí que era mi Dios. Yo entendí que era el Señor cuando Él mira tu necesidad y se acerca y te pregunta, ¿qué andas? Así, ¿qué pasa? Y él me preguntó, pastor Jorge, ¿hace cuánto no revisan tu salario? Pastor, le digo, quizás 10 o 15 años, yo no sé eso. Y me dijo así, le hizo la mano así. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso a mí lo tengo en mi cerebro. Porque yo sé que no era el pastor Jorge, sino que era el Señor diciendo, el obrero es digno de su salario. ¿Sí me voy a entender? Cómo Dios está al cuidado de sus hijos. Cómo Dios dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Una cosa que a mí me dejó espantado así de eso, y dijo él, por favor, que no se pase esta semana sin que puedan revisarle su pastor su salario. Y yo decía, bueno, Dios, yo no tengo nada que ver. A mí no me pregunten. Yo nunca voy a decir eso, nunca lo voy a expresar, pero sabía que era el Señor teniendo cuidado, fíjese bien, de sus hijos, y eso es lo que yo quiero expresar. Si tú vienes, si tú has sido, te has nacido de nuevo, obvio, o sea, quien te hizo nacer de nuevo fue el Señor, y eso implica que no estás en el desamparo, no estás en la orfandad. Dios cuida de tu vida como no se imagina usted cómo Dios cuida de su vida. Así, admirable. Pues a nosotros nos alegró. ¿Cómo no nos iba a alegrar, verdad? Lo primero que hicimos, pues revisaron y dijeron, vaya, estipularon ellos un nuevo salario. Y lo primero que hicimos fue ir donde el dentista y a Evelyn a llevarla para que, y bueno, pero óigase bien, dice la palabra, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces yo digo, de alguna manera a uno se le olvida, pero si Él tuvo cuidado de esa forma, Él tuvo cuidado de esa manera, si Él no ha dejado, si Él no ha desamparado, ¿cómo te va a dejar ahora?
¿Cómo te va a dejar? Y ahora yo podría decir en cualquier momento de tu vida, cualquiera sea, la mano de Dios no se apartará de tu vida. Vas a tenerla siempre, óigase bien, cerca de ti. Y yo podría decir, o sea, y aún vean en los deseos de su corazón, son conocidos delante de Dios, y no te va a dejar y no te va a desamparar. Entonces eso es lindísimo, lindísimo, pero vea lo que dice la palabra. Vea que los hechos maravillosos de nuestro Dios, oiga bien, no son para archivarlos, sino son para recordarlos. Recordarlos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando recuerdas los hechos lindísimos de Dios, estás usando tu memoria como un instrumento de fe. Y eso hemos de tenerlo siempre en cuenta. Yo ando llevando conmigo un instrumento de fe lindísimo que se llama memoria, que se llama capacidad de recordar todos los hechos en los cuales he visto las maravillas de Dios en mi vida durante todo el récord de manifestación que hemos tenido de parte del Señor. Pero es para recordarlo. Mire, dice, no olvides. No sé si usted tuvo al jefe que le dijo, no te olvides, o los papás, no te olvides. No vayas a archivar esto, no te vayas a olvidar de tal cosa. Manténlo en tu mente. Y eso es lo que dice el Señor. Fíjese bien en esta noche, no olvides ni uno solo de sus beneficios. Por eso yo diría que sería bueno que levantáramos un cuaderno y cada vez que me damos la mano, escribirlo. Hoy el Señor se ocupó de esto, hoy el Señor se ocupó de otro, hoy el Señor se ocupó aquí, hoy el Señor. Y cuando estemos en los momentos difíciles, comenzar a leer y a recordar todos los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Entonces, solo allí, yo pudiera decir, la mente es un instrumento de fe. Pero ustedes no me dejarán mentir, que cuando estamos en medio del problema, lo que más acapara nuestra mente es el problema, pero no los beneficios del Señor. Y la palabra dice, no olvides sus beneficios. Entonces necesitamos hacer, mire, esa acción mental, y eso sí lo puede hacer, lo podemos hacer, de poder sacar de nosotros el problema, sacar de nosotros la dificultad y comenzar a recordar todos los hechos maravillosos que hemos, fíjese bien, vivido con nuestro Dios. Y solo allí, yo podría decir, estamos haciendo buen uso de nuestra mente. ¿Por qué? Porque la estamos usando como un instrumento de fe. No la estamos usando para destruirnos, no la estamos usando para afligirnos más, no la estamos usando para hundirnos, sino la estamos usando para levantar el testimonio de la grandeza del Dios en el cual cada uno de nosotros hemos creído. Y estamos convencidos de su poder y de sus maravillas. Amén. Entonces, yo quiero que se acuerde, ojalá que el Señor le permita en más de alguna oportunidad recordar esta prédica. Para mí es importante, porque solamente se trata de un ejercicio mental que a lo mejor todos los días necesitamos hacerlo. Todos los días recordar cuántas cosas nosotros hemos recibido de parte del Señor. Pero si vamos a algo más, miren que no solamente es perdón, dice el que rescata del hoyo tu vida. Si ustedes me preguntaran a mí, ha habido noches que yo me he acostado creyendo que nunca más me voy a levantar. Yo cuando despierto en unas noches o más bien en la mañana, he dicho así, me desperté, vivo, no estoy muerto.
No sé si solo yo soy loco, pero a mí me pasa. Me ha pasado, ha sido tan duro, tan difícil, como el enemigo ha obrado y buscando, y yo, Señor, a lo mejor ya último día. Y dice la palabra, ¿sabes qué? Yo soy el que rescato del hoyo tu vida. Entender, hermanos, que la obra del enemigo es para muerte. El enemigo no anda haciendo como buenas amistades, no. Él no anda haciendo buenas amistades. Él anda buscando las oportunidades, oiga bien, no para herirte. Para mí no anda buscando herirte. No anda buscando, como quien dice, medio hacerte el mal, no. Yo sé, él es el enemigo. Él quiere matarte. Perdone lo que lo digo. Él anda buscando matarte, Señor. Matarte así como lo oyes. Eso quiere hacer. Matar, disgustar y destruir tu vida. Esa es la obra del enemigo. Pero oiga bien, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Yo recuerdo que mi cuñado, él tuvo una experiencia lindísima con el Señor. Ya tenía como sus 17 años, 15 años, más como yo, 20, bueno, ya había pasado la U, ¿verdad? O estaba en la U. Y una madrugada, bueno, no madrugada, comenzó como a las 10, 11 de la noche. La experiencia de él con el Señor. A mí, mire, a mí no me pregunte, pero yo sé que Dios es vivo, pues, y Él puede manifestarse de la forma que quiera. Pero esa noche, mi cuñado tuvo una presencia de Dios así, no usual. Y le dijo que llegaba a él para operarlo. Él, según la experiencia, el Señor llegó a operarle un tumor en su cerebro que él no sabía que tenía. Y mire, me dice, era una cosa, yo oía cuando el Señor guiaba a los, ¿qué sería? A los médicos o a los enfermeros, no sé, espirituales, y comenzaron a hacer la operación. Comenzaron a hacer. Pero yo me recuerdo de eso porque una de las cosas que el Señor le dijo fue: ese tumor te llevaba a la muerte. Y dice que le mostró el lugar donde iba, hermanos, a ser enterrado Dios. Y él no sabía. Nosotros andamos caminando y nosotros no sabemos en lo absoluto qué va a suceder o cuál es la intención del enemigo. Y dice mi cuñado, mire, comenzó como a las 10 y él se tiró, perdón la expresión, toda la operación que el Señor con sus ángeles le hizo. Pero dice que la cuestión fue que desde las 10, 11, 12 y tanta cosa que comenzó a oír en el ambiente, y hasta que terminó. Porque él terminó, bueno, ya estuvo, ya calmado, ¿verdad? Pero le decía eso: esto te llevaba a la muerte, esto te llevaba a la muerte. Ese día le dijo el Señor: mira, no vayas a la U, el profesor no va a llegar, así que no te preocupes. Todo le dijo, y es cierto, no llegó. Y en la mañana, como muestra, ¿verdad?, de lo que había sucedido, mire, tenía aquí el parche, aquí en su cerebro, blanco, exactamente donde había operado. A mí, lo mío es otra cosa. Esa no es operación, eso ya es otra cosa diferente. Pero a él le había quedado aquí el parche blanco, exactamente donde la operación había quedado.
Decía mi cuñado, le preguntaba, ¿usted sabía que tenía ese tumor? Yo no sabía que tenía tumores. Pero el Señor se adelantó y le decía, y mírale, y ese tumor te va a llevar a la tumba. Entonces yo siempre he dicho, yo vivo no porque tenga la fuerza en mi cuerpo y yo estoy vivo por la gracia de Dios, hermano. No porque tengo una buena salud y que aquí, que allá, y que no, yo digo, nada, volados. Yo creo, que estoy vivo porque la gracia de Dios me sostiene todos los días y le damos gracias a Dios por ello. Amén. Entonces, no olviden ninguno de sus beneficios. Dice, podemos estar como confiados. Sí, que el enemigo quiere matarte. Yo puedo dar fe, el enemigo quiere matarte, pero Dios no lo va a permitir, porque dice la palabra, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y mire, y no solamente eso, dice, y te corona, el que te corona de favores y de misericordias, pero no para ser archivados, sino para que los cuentes, para que sea el testimonio vivo a otras personas de la grandeza de tu Dios. Amén. Mire, la vida en el Señor al final se vuelve una aventura, hermano. Pero qué lindísima aventura caminar con el Dios Todopoderoso. Es lo más lindo. Yo creo mis abuelos no me pudieron transmitir algo más espectacular que el Evangelio. Yo lo conocí por ellos. Y de alguna manera, aún con todas mis limitantes, pero yo digo, lo más grande que yo puedo tener en mi vida es al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Qué cosa más lindísima. Es el Dios Todopoderoso con nosotros. Ahora, ¿y por qué me pasan todas esas cosas? Al final, qué bueno que nos pasen. ¿Por qué? Porque es una manera particular en la que cada uno podemos conocer la grandeza de nuestro Dios. Por eso te sucedió eso. Por eso te está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque en esas áreas específicas vas a conocer la grandeza de tu Dios. Y siempre vas a concluir lo siguiente: tu Dios, Cristo Jesús, es lo más lindo que pueda haber sobre esta vida. Es lo más lindo, hermano. Luego lo demás, que volados, ¿verdad? Como son volados. Pero lo más lindo que tenemos es la experiencia de haber creído en el Dios eterno, todopoderoso. Y mire ese plan de salvación. Yo no, mi mente no logra. Mi mente no logra captar a un Dios, ¿verdad? Quitándose su vestidura de Dios y viniendo a ser parte de los hombres. Es a mí, no logro. Y ese es el mensaje del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Fuimos visitados por Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Y ese impacto sigue siendo impacto para todos los seres humanos. No hay manera de captarlo, de entenderlo en su totalidad. Pero ¿cómo es posible que el Dios que creó los cielos, la tierra, las estrellas, el universo, todas las cosas, un día apareció? Y apareció entre los hombres. Y obvio, mire, el pueblo de Israel, yo digo, si hubiéramos sido nosotros, si a nosotros nos hubiera manifestado el Señor, hermano, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Yo no creo que hubiéramos reaccionado, ay, sí, pero el Señor no, es que no se conocían las Escrituras. Y aunque daban testimonio de Él, porque el Señor le decía, escudriñen las Escrituras, porque vosotros sabéis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos no captaban. Nosotros no hubiéramos entendido. Y hubiéramos sido también de los que crucificaban a Jesús. Pero mire, hoy estamos en otro plano distinto, en otro plano diferente. Y lo que podemos hacer es darle gloria a nuestro Dios. Porque, hermano, yo sí creo el Evangelio. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús. Asumió la forma más humillante para venir a cargar y a pagar por nuestro pecado. Pero la justicia de Dios se cumplió en Cristo Jesús.
y la deuda fue pagada por el Señor. ¡Qué cosa más linda! No le debemos nada. Estamos en un mundo, si lo vemos así, pero qué cosa más bella. Deberíamos decir todos, aun cuando no tenemos la mejor ropa o la mejor cama o la mejor casa. No, si solo la vida misma, más que suficiente para expresar la grandeza de nuestro Dios. Y saber que ha sido maravilloso Jesús con nosotros.